primero algunas cosas teóricas generales que creo que es importante refrescarlas si es que no las conocen. Y después vamos a hablar sobre el sismo principal que afectó a la región de Orotina, que es el famoso terremoto de Orotina de 1924. Es uno de los sismos más grandes que han ocurrido, digamos, en la parte, digamos, del territorio. Está entre los grandes, por así decirlo, ¿no? Pero vamos a hablar unas bases teóricas ahí generales. Bueno, todos saben de que hay dos aspectos principales, que uno es el hipocentro, que es a donde ocurre el sismo, a qué profundidad ocurre el sismo, y el epicentro es la proyección de donde ocurre el sismo a la superficie, la proyección geográfica, llamémoslo así, de donde ocurre el sismo en la superficie. Entonces, el hipocentro es la parte profunda y el epicentro es la proyección en superficie. Los en términos generales tienen varias ondas sísmicas. Está la onda P o onda primaria, la onda S, que es la onda secundaria, como lo ven ahí en la figura, y hay otras ondas que son la onda Love o onda Lamor, no sé por qué le pusieron así, pero bueno, así le llama onda Love y onda Rayleigh. Son ya otras ondas más allá. Esta parte es importante porque muchas veces cuando uno dice, yo creo que está temblando, eso justamente es cuando está entrando la onda P. La onda P es cuando uno dice, yo creo que está temblando. Y la onda S es la onda donde ya las cosas se mueven fuertemente. En realidad es la onda más destructiva. La onda que destruye más en un terremoto, en un sismo, es la onda secundaria o la onda S. Que es cuando uno dice, efectivamente está temblando. Si uno quisiera medir por regla de dedo, cuando uno dice, entre yo creo que está temblando, a cuando dice, efectivamente está temblando, o sea que las cosas ya se mueven fuertes, si uno multiplica eso por 8, toma en cuenta los segundos y lo multiplica por 8, y si se le olvidó la tabla del 8 por el susto, pues entonces lo multiplica por 10. Lo que le da es más o menos un radio en kilómetros aproximado de a dónde ocurrió el sismo. Cuando los sismos son muy cercanos, la onda P y S van juntas prácticamente. Si ustedes ven en el gráfico inferior derecho, la onda P viaja, digamos, a una distancia, ahí ven, digamos, a los 2 minutos, en el gráfico, si ven el número 2 en el eje X, a los 2 minutos, la onda P ya ha viajado alrededor de 500 kilómetros a los 2 minutos, mientras que la onda S ha viajado la mitad del tiempo. Es decir, la onda S es mucho más lenta. Por eso lo que nosotros sentimos primero es la onda P. Y después viene la onda S, que es la onda que destruye cuando son sismos importantes. La onda destructiva es la onda S. Y después de que ocurre un sismo grande, uno dice, todavía está temblando. Y es cuando las cosas se balancean, pero ya suavemente, como uno siente un leve mareo. Y eso es típico de las ondas, ya las ondas más secundarias, que la onda Love y la onda Rayleigh. Son cuando quedan los cuerpos balanceándose, pero ya pasó la parte fuerte del sismo. Entonces, cuando los sismos son muy cercanos, la onda P y S van juntas. Cuando ustedes logran diferenciar que hay un gran tiempo entre el arribo de la primera onda, que uno dice, yo creo que está temblando, y la onda donde ya uno se asusta y generalmente se para ver qué va a pasar. Si lo multiplica, como les digo, esos segundos por día, se da cuenta más o menos a qué distancia ocurre el sismo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues también me la pueden hacer, me pueden interrumpir. Esta base es importante teórica, para después vamos a ver el porqué de ahí. Bueno, acá tenemos la proyección, no vamos a entrar en detalles, pero vemos cómo se mueven en las ondas secundarias, la onda primaria y las otras ondas que son las superficiales, la onda Rayleigh y la onda Love, que son las superficiales. No vamos a ver nada más de eso. Ya explicamos ahí, y en función de eso, cuando se está a una distancia grande, pues sí puede haber una importancia entre una alerta, llamémosle una alerta temprana o una alerta anticipada. Por ejemplo, se duraría 25 segundos en que llegaran las ondas tipo S a San José desde la zona sur. Si ocurre un sismo en la zona sur, tardaría alrededor de unos 25 segundos en que sintiéramos la onda S en San José. Y unos 7 segundos si fueran de Quepos, o 30 segundos desde Sámara, o 17 segundos desde Limón. La onda S, que es la onda que genera más destrucción. Pero si el sismo ocurre muy cerca donde está uno, pues la onda P y S van a ir prácticamente juntas. Y no tiene sentido la alerta temprana, porque no va a haber tiempo para que uno pueda tomar acciones. ¿Cuáles son los efectos de los sismos? Pues tenemos efectos directos. Los efectos directos de la sacudida sísmica, el fallamiento superficial, es decir, la formación de una grieta en superficie a lo largo de una falla tectónica. Tenemos los efectos indirectos, que son los deslizamientos o movimientos de tierra, los tsunamis, las corrientes de barro, es decir, las crecidas que pueden bajar por los ríos, ya sea el levantamiento o subsidencia del terreno, y los fenómenos de liquefacción, que después los vamos a ver, que es cuando la arena se convierte prácticamente en un líquido, la liquefacción. Los eventos de manera indirectas, o bueno, directa, como uno quiera verlos, que serían los socioeconómicos, los heridos y las muertes, la psicosis y los traumas, las pérdidas en la infraestructura y economía, y la inversión no planeada, lo mismo que los seguros. ¿Okay? Bueno, entonces, los daños que puede originar un sismo, que puede originar un terremoto,
¿ok? Van a depender de lo siguiente. Uno es la magnitud. A mayor magnitud, mayor probabilidad de daño. ¿Ok? A mayor magnitud, mayor probabilidad de daño. Eso no lleva ninguna ciencia. Pero la profundidad es importante. Es decir, el hipocentro. A menor profundidad y una magnitud mayor de 5, hay una mayor probabilidad de daños. Es decir, si es poco profundo y con una magnitud que supere 5, la probabilidad que existan daños es más alta. Y la localización, que es el epicentro. Si el sismo ocurre cerca de poblaciones, poblados o sectores industriales, pues va a haber mayor probabilidad de daño. Si ocurre lejano, pues lo que se va a sentir es un sismo fuerte, pero no necesariamente va a haber un daño como tal. Los efectos secundarios están dados por las condiciones del terreno. Suelos que sufran liquefacción, que ahora vamos a ver, deslizamientos disparados por los sismos. Eso es importante en un país como nosotros, donde llueve y donde hay gran cantidad de lluvia y deslizamientos. Son bastante, ¿cómo se llama? Bastante frecuentes los deslizamientos, especialmente si tenemos una topografía variada, agreste. Y si estamos en la temporada de lluvias, principalmente. Vamos a ver otro que es la amplificación sísmica. Ahora después la vamos a explicar qué es. Y otros procesos exógenos, o sea, exteriores como las corrientes de barro o lahares y los maremotos o tsunamis. Y también va a depender mucho de la calidad de las construcciones y los materiales utilizados, su diseño ingenieril y su fundación. Después vamos a entrar un poco más en detalle cada uno de estos. ¿Okay? Bueno, una escala que se utiliza mucho en Costa Rica es la escala Mercalli. La escala Mercalli modificada. Mercalli era un sismólogo italiano que generó una escala de cómo se sienten los sismos. Esa escala se pone en números romanos. La escala de magnitud se utiliza en números indo-arábigos, es decir, 7.5, 7.7, 5.5. La escala Mercalli se utiliza en números romanos y es una escala de cómo se siente el sismo. No es una escala absoluta, es una escala al fin y al cabo subjetiva. Entonces, la escala 2, en lo que es Mercalli, es que algunas personas lo sintieron, especialmente si estaban en un piso alto. La escala 5 ya hay, por ejemplo, caída de objetos, las ventanas vibran, van a haber algunos daños ligeros. Ya a partir de la escala 6 hay un temor generalizado de las personas, pueden haber algunos daños, y ya a partir de escala 7, pues ya los daños ya sí son importantes, y de ahí sucesivamente. Okay, ya en escala 9, ya la mayoría de las construcciones van a ser bastante afectadas, y así sucesivamente. Es decir, es una escala relativa. Ahí vemos los rieles de un ferrocarril doblados. Ya cuando un riel de un ferrocarril se dobla, es porque la intensidad en la escala Mercalli tiene que andar de mayor a 8. Porque imaginen lo que es doblar un trozo de una barra de acero, llegar a doblarla de esa manera. En esos casos no hay ninguna duda que la intensidad Mercalli probablemente superior fue de 8 o más. ¿Okay? Bueno, este es un mapa de las intensidades, un mapa compilatorio de todos los terremotos que han ocurrido en Costa Rica, a donde han habido las intensidades mayores. Las intensidades en rojo son las de escala 9 en Mercalli. Si nos devolvemos, la escala 9 es colapso total de los edificios de tipo A, destrucción de los edificios de tipo B y graves daños en los edificios mejores construidos. Es decir, ya es una escala seria. Y si vemos ahí, pues desgraciadamente, Protina se encuentra dentro de una zona donde hubo el famoso sismo del 1924. Es el único que ha ocurrido en esa zona, con ese tamaño, desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Es el sismo de Protina, y vemos que hay una escala de intensidad Mercalli de grado 9. Es decir, que fue un sismo bastante importante a nivel nacional. Si ven ahí los sismos que hay en rojo, que son ya los que generan daños severos, pues tenemos el de Limón, es muy claro, los de Cartago, los de Patillo, el de Patillos que ocurrió detrás del volcán Irazú, no, perdón, el de Cinchona, lo mismo que el de Tiarán, y uno que ocurrió a inicios del siglo pasado en el sector de Papagayo, y desde ese entonces no ha vuelto a ocurrir ningún sismo con esa importancia. Entonces ahí vemos y vemos que la zona de las llanuras que limitan con Nicaragua, pues son las zonas donde las intensidades Mercalli han sido más bajas. Es decir, no ha habido hasta ahora un sismo importante ahí, hasta ahora, ¿verdad? En la época histórica. Un sismo importante que tengamos registrado ahí no ha existido. Bueno, entonces tenemos que cuando se genera un sismo a una cierta profundidad, si ese sismo, yo siempre hago la pregunta que a dónde se siente un sismo más, si yo estoy en una cama de agua o en una cama de roca, de hecha de pura roca. Generalmente la gente contesta que el sismo lo voy a sentir mejor o más en una cama de roca, si yo estuviera sobre el suelo o en una cama de roca, lo cual no es cierto. En realidad lo voy a sentir más si estuviera en una cama de agua, porque la cama de agua va a quedar vibrando, va a quedar generando olas, incluso una vez que el sismo ha pasado. Y eso es lo que se llama efecto de sitio o la amplificación de la señal sísmica. Si vemos, por ejemplo, en la figura superior izquierda, vemos que hay un edificio y ocurre un sismo prácticamente debajo del edificio, pero está sobre una roca dura, sobre una roca bastante resistente. Entonces, la señal sísmica se amplifica poco, es decir, pasa rápido por esa roca.
Mientras que incluso si estamos más alejados, como pasa con lo que es la Ciudad de México, por ejemplo, y tenemos sedimentos en ese sector, pues esos sedimentos lo que van a hacer es que me van a amplificar la señal, como lo vemos aquí. La señal, aunque estemos más lejos, va a ser amplificada, la señal sísmica. Y entonces por eso fue que México, durante el famoso terremoto de México de 1985 y los terremotos posteriores, los edificios, principalmente más altos, de 15 pisos, pues sufrieron daños importantes. En cambio, prácticamente no hubo daños cerca de la zona del epicentro. Entonces vemos que aquí hay un efecto secundario que es la amplificación sísmica, que es cuando tenemos terrenos suaves. Y eso es algo a considerarse. El otro efecto es cuando la falla genera grietas en superficie, cuando la falla prácticamente corta la superficie. Y eso pasó durante el terremoto de Orotina en 1924. Al parecer, hubo falla en superficie. Por lo menos hay un colega nuestro, Walter Montero, que lo ha trabajado mucho, y lo que he encontrado es que efectivamente el terremoto llegó a generar una falla en superficie. Y obviamente, si tenemos, eso ocurre poco en Costa Rica, se ha generado pocas veces, que la falla llegue a cortar la superficie. Pero si hay un edificio, pues ahí sí es un problema, porque la falla llegaría a cortar los cimientos de ese edificio. Bueno, el otro efecto es el efecto de péndulo invertido, se denomina eso. Y es que cuando nosotros sentimos un sismo más cuando estamos en un edificio alto que si estamos en la base del edificio. Es decir, si estamos en el piso 1, el sismo se siente más suave que si estamos en el piso 10, porque el edificio comienza a comportarse como un péndulo. Entonces lo vamos a sentir más fuerte conforme estamos en la parte superior de los edificios. Bueno, Orotina no tiene tanto ese problema de edificios grandes, por lo menos no ahora, pero a menos que, bueno, ahí estaban construyendo algo cerca de Jacó, hay un hotel ahí grande, construido cerca de Jacó con algunos pisos, pero eso es un factor que tiene que considerarse en cuenta, es decir, el efecto de péndulo invertido, en el caso de los edificios. Acá tenemos un ejemplo donde se pusieron estaciones sismológicas, en realidad son acelerógrafos, es un tipo de estación sismológica que mide la aceleración del terreno. Y entonces vemos que pusieron esos equipos en diferentes pisos, en el piso 0, en el piso 7, piso 15, piso 21, piso 29. Y ahí vemos como el mismo sismo, exactamente el mismo temblor, vemos como la señal sísmica es más grande en el piso 29 que en el piso 0 o fuera del edificio. Es decir, hay una amplificación de la señal y eso es un factor que los ingenieros tienen que tomar en cuenta, la amplificación de la señal. Y por eso muchas veces se ponen piscinas en las partes altas de los edificios y eso es un problema porque agrega un peso extra y también la piscina obviamente se va a comportar como si fuera una cama de agua en los edificios. El otro aspecto son los deslizamientos. Hay que tomarlos en cuenta. Y aquí vemos una comparación de los lugares de lo que es Cinchona, por el terremoto de Cinchona, donde están las fotografías del lado izquierdo antes del terremoto y la del lado derecho después del terremoto. Antes del terremoto y después del terremoto. Ambas. En la columna izquierda son previo al terremoto y la columna derecha después del terremoto. Vean las diferencias fuertes que hay debido a los deslizamientos. Y en la esquina inferior derecha es una corriente de barro que fue disparada después del terremoto. ¿Por qué? Por los deslizamientos cayeron a los ríos y los ríos saturados, obviamente todo este material saturado en agua, pues generó estas corrientes de barro que son efectos secundarios relacionados con el terremoto. Otro aspecto es lo que se denomina la licuefacción o licuación. Tiene los dos nombres, licuación, licuefacción. Es cuando las arenas están saturadas en agua debido al golpe sísmico, cuando llega la señal sísmica y golpea estas arenas saturadas en agua, entonces la arena pierde su estabilidad. Cada grano de arena es rodeado de una película de agua y el ser rodeado de una película de agua se comporta como un líquido, prácticamente. Y si hay un edificio construido sobre un sector de arenas, pues puede haber el problema, si no fue bien diseñado, de que el edificio se hunda dentro de esa arena. Y eso ha pasado muchas veces. O en este caso, en el terremoto de Limón, bueno, pasa mucho cerca de las playas, se forman volcanes de arena, la arena sufre esas grietas. O en el caso del terremoto de Limón, que las calles, la carretera a Limón era sobre un relleno y este relleno sufrió liquefacción. Entonces, por eso se formaron estas grandes grietas en ese sector. Bueno, hay algunos aspectos importantes. Por ejemplo, hay algunos mitos que hoy día los terremotos suceden con mayor frecuencia que en el pasado. En realidad, hoy día lo que tenemos es una mayor cantidad de redes sociales. Entonces, obviamente, hay una mayor información. ¿Ok? También hay mayor cantidad de equipos para medir los sismos. Entonces, hay una percepción de que los sismos ocurren con mayor frecuencia ahora que antes. Pero en realidad no es cierto. Pero, sin embargo, si se plotea ahí que hay un diagrama, los sismos mayores de magnitud 8,6, si ven ahí, sí hay una cierta agrupación de sismos. Es decir, hay periodos sísmicos donde sí ocurren sismos verdaderamente grandes. En Costa Rica hasta ahora el terremoto más grande registrado hasta ahora, histórico, es de 7,7. 7,7 es el terremoto más grande hasta ahora registrado. No han habido hasta ahora terremotos de magnitud superiores a 7,7. Bueno, por eso son a nivel mundial y sí hay algunas concentraciones de sismo como alrededor de la década de los 60, alrededor de la década del 2010.
alrededor de la década de 1920 o de 1910, donde sí existieron algunos sismos grandes o importantes. Bueno, hay otro mito que es falso, de que dicen que es mejor que tiemble a poquitos y así se libera energía a que no tiemble. Eso es un mito, eso es mentiras. En realidad yo lo pongo como ejemplo de que es como si un niño quisiera noquear a Mike Tyson. O sea, un niño le puede dar 1000 golpes a un adulto, un niño pequeño de 1 año que no lo va a noquear. ¿Ok? Entonces no es la cantidad de sismos ni la energía que va a liberar. Recordemos que la escala de magnitud es una escala logarítmica. O sea, la energía, por ejemplo, se necesitan 30 eventos de magnitud 3 para liberar la cantidad de energía de un evento de magnitud 4. Y faltarían 900 sismos de magnitud 3 para igualar la energía de un sismo de magnitud 5. Si hablamos del sismo como el terremoto de Limón de 1991, que tuvo una magnitud de 7,7, se necesitarían 810,000 sismos de magnitud 3,7 o más de 27,000 sismos de magnitud 4,7 para liberar la cantidad de energía que liberó el terremoto de Limón. Entonces, no importa si tiembla de a poquitos o se viene un solo sismo, el que se va a venir, se va a venir. O sea, no es que libere la energía de a poquitos. Digamos, eso es un mito. Bueno, otro mito es que en Semana Santa tiembla más. Tampoco es cierto. No es que los sismos ocurran más en Semana Santa. O sea, claramente hay algunos sismos que la gente se acuerda más por la fecha, como el famoso sismo del Sábado Santo. Los que ya tienen su edad, pues se acuerdan porque ahí ocurrió el Sábado Santo y obviamente hay un asocio de que todo el mundo se acuerda de ese sismo porque ocurrió un Sábado Santo. A nadie se lo olvida. Obviamente, peor aquellos que estaban en la iglesia, que tenían algunos pecadillos, pues ya y se le viene el sismo estando en la iglesia, ni para qué, ¿verdad? Y ese es el juicio final, no. Pero eso fue, digamos, es una casualidad. Y entre estas cosas, pues aquí traigo esos términos que son importantes, que por ejemplo la pareidolia, que nuestro cerebro cree ver personas o cosas intentando asociar directamente un estímulo que se encuentra dentro de la memoria predictiva. Es decir, vemos figuras en las nubes, en los animales, y eso se llama pareidolia. O sea, simplemente es una tradición del cerebro nuestro. Es una medida defensiva de ver figuras donde en realidad pues son casualidades. Y el fideísmo es una vez que uno tiene una visión del mundo, uno solo se agarra de esa visión que tiene el mundo y todo aquello que vaya en contra de esa idea, pues uno no la toma en cuenta. ¿Ok? Entonces, simplemente, si yo creo en algo, pues tomo todas las evidencias que me favorezcan a eso en lo que yo creo y excluyo las evidencias que no van acorde con esa idea que yo creo. Y eso es lo que se denomina fideísmo. Y lo otro es la apofenia, que es cuando yo relaciono cosas que no tienen ninguna relación y sin embargo la relación. Por ejemplo, que todo el mundo llegó con camisa roja o que mucha gente con camisa roja y entonces tembló. O sea, no tienen ninguna relación, pero yo le encuentro relación. ¿Okay? Trato de encontrar patrones, trato de encontrar relaciones. Bueno, los terremotos se pueden predecir, en realidad no. Los terremotos hasta la fecha no se pueden predecir. Predecir es cuando yo digo hora, lugar y magnitud. Yo puedo decir, va a ocurrir un sismo mañana de magnitud tal, a tal hora y en tal lugar. Eso no se puede predecir. Lo que se puede hacer es un pronóstico. Y el pronóstico lo que quiere decir es que puede ocurrir un sismo en los próximos 10 años en tal lugar. O como el famoso pronóstico ahora de la zona sur, que en algún momento va a haber un terremoto en lo que es Golfito. Pues eso es un pronóstico, pero no es una predicción. Y de hecho los pronósticos también tienen errores. Lo que hace el Instituto Meteorológico, por ejemplo, son pronósticos, no hace predicciones. Entonces ahí tengamos en cuenta eso, ¿no? Algo muy importante es que la gente le tiene mucho miedo a los terremotos. Pero si vemos acá los datos, por ejemplo, es más factible uno morir. Si vemos acá, por ejemplo, las muertes por año por sismos en Costa Rica, en los 500 años, solo mueren 1 o 2 personas por año por sismos. Si lo tomamos por año, si lo tomamos por día, ni para qué, 0,006 personas por día. En cambio, en accidentes de tránsito mueren al año casi 500 personas. Por día, más de 1 persona. Y por criminalidad, igual. Y por cáncer, 12 personas por día mueren. Entonces, la gente a veces se preocupa demasiado por los sismos y en realidad hay otras cosas que son mucho más preocupantes en esta vida, como son los accidentes de tránsito, la criminalidad o incluso el control de lo que es el cáncer. Esto lo traigo para tener un parámetro de comparación. Lo que es importante es diseñar bien, que ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí vemos el país. Todo eso en verde son los sismos más importantes que han habido en Costa Rica. Prácticamente casi en todo territorio, menos en las llanuras que limitan con Nicaragua, las llanuras de San Carlos o del Caribe. Pero vean ahí, en todo el resto del país prácticamente han ocurrido terremotos. Entonces, por eso nosotros somos de la visión, por lo menos de mi parte, que decir de que va a ocurrir un terremoto en la zona sur, pues eso no ayuda en nada porque puede ocurrir el terremoto en cualquier lado del país, en cualquier momento. O sea, eso es tener a la gente asustada por años, cuando en realidad lo que deberían de hacer es tomarse medidas, pero principalmente de que las construcciones sean seguras.
Los simulacros, hay que tener cuidado también con los simulacros. Porque si el edificio está bien construido, también hay que tener cuidado de que la gente no salga corriendo y más bien se ubique en un sector donde le pueda caer un cable eléctrico o un transformador o un deslizamiento. Lo que sí es importante es saber a dónde está uno ubicado y cómo es la construcción, a dónde está uno. Tenganlo por seguro que si yo estoy en un restaurante que está construido sobre palillos de fósforos a la par de un deslizamiento o de un guindo, pues ahí yo voy a salir corriendo, porque es más probable que el restaurante se vaya al guindo a que le pase a uno algo, a que si me quedo en el restaurante, ¿no? Pero si un edificio está bien construido, es bastante seguro, bastante macizo, pues en temas generales no hay tanto problema. Bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, en los siglos XIX y XX se registraron en Costa Rica unos 48 terremotos. Cuando hablo de terremotos son importantes. Es decir, un sismo cada 4 años, un terremoto cada 4 años. Ya llevamos rato que no ocurre un terremoto. O sea, en algún momento se nos va a venir alguno. Eso no hay ninguna duda. O sea, eso, más bien, yo estoy asustado que tenemos ya varios años que no ha ocurrido un sismo verdaderamente importante en Costa Rica. De los del siglo XIX, XXI, XXI fueron por fallamiento local, es decir, por falla, es decir, un sismo por falla local cada 10 años, más o menos. Y 27 fueron por subducción, por la tectónica de placas. ¿Ok? Es decir, un sismo importante cada 7 años. Por lo tanto, se puede suponer que el siglo XXI ocurran por lo menos unos 10 terremotos por fallamiento local y unos 13 por subducción. Es decir, la probabilidad que sintamos un sismo fuerte en los próximos años es bastante alta. Bueno, también hay algo que tomar en cuenta. Algunos sismos es lo que se llaman sismos gemelos o sismos mellizos o como quieran llamarles. Es decir, ocurre un terremoto y puede ocurrir otro en un lapso de tiempo relativamente corto. Si vemos el terremoto de Cartago, la primera destrucción, la de 1841, a los 6 meses y medio ocurrió otro terremoto en Cartago en 1842. 6 meses y medio de separación. Si vemos el terremoto de Cartago de 1910, el famoso, ocurrieron 2 con 21 días de separación. Si vemos los terremotos de Toro Amarillo, ocurrieron 2 con 10 meses de diferencia, 1911 y 1912. Si vemos en 1916, ocurrieron 2 bastante grandes, con prácticamente 0 diferencia, lo mismo que en 1939. Y en 1978, que fue el famoso sismo de Sámara, ocurrieron 2 de magnitud 7, ambos equivalentes y cada uno con, y hubo otros sismos de magnitud mucho más pequeña, 7.000 de magnitud 4. Si nos vamos al año 1990, pues ocurrieron 2 sismos importantes, el famoso llamado terremoto de Alajuela y el de Puriscal con 7 meses de diferencia. Y las réplicas pueden continuar por meses o incluso años después de ocurrir un sismo verdaderamente importante. ¿Qué se propone? Lo que tenemos es que en Costa Rica puede temblar prácticamente en cualquier lado del país, sea por fallamiento local o por subducción. Y hoy día se está hablando del sismo de Golfito, que puede ocurrir en algún momento, lo cual es cierto, no es nada del otro mundo. Va a ocurrir en algún momento, pero también puede ocurrir un sismo en otro lugar donde menos lo esperemos. Si vemos aquí lo del terremoto, por ejemplo, el famoso terremoto de Sámara de 1912, ese sismo se comenzó a hablar desde 1991 y que iba a ocurrir antes de 1995 y con magnitud 7,5 y no ocurrió. En 1993 se dijo que iba a ocurrir antes de 1995, tampoco ocurrió. En 1994 se habló que iba a ocurrir antes del año 2000, tampoco ocurrió. 96 antes del 2000, 98 antes del 2005. En 1998 después se dijo que antes del 2009 y después se aburrieron y dijeron de que iba a ocurrir pronto. Y si cuidado perdían hasta que finalmente ocurrió en el 2012. Entonces vean cómo desde el 91 hasta el 2012 se venía anunciando el sismo y no ocurrió. Iba a ocurrir, sí, nadie decía que no, pero ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Y tuvieron a la gente asustada. ¿Qué se ganó? Nada, porque los daños fueron mínimos. Se hablaba de 14 puentes que iban a colapsar, ningún puente colapsó. No sé cuántos daños se hablaba de edificios tampoco. O sea, sí hubo daños, pero no fue nada de otro mundo y si no me equivoco no murió nadie. Entonces vean, porque también hay que tener un poco de cuidado de eso, ¿no? Bueno, algunas publicaciones hablan que en Costa Rica existe un potencial sísmico que puede ocurrir un sismo de magnitud 8,5 o más grande. Hasta el momento no hay ningún registro histórico. Estas son publicaciones hechas por extranjeros. Los nacionales piensan que no, que la probabilidad que ocurra un sismo de magnitud mayor a 8 es muy baja o nula para muchos de los sismólogos, pero sin embargo algunos sismólogos extranjeros piensan que sí existe la posibilidad. Claramente un sismo de magnitud 8 o superior sí va a generar mucho daño a nivel nacional, pero eso está contemplado dentro del código sísmico. Tsunamis, yo creo que ustedes no tienen tanto problema ahí por donde se encuentran, ¿no? Si no sería en la costa, pero en el caso que ustedes estén en la costa paseando, lo que sea, y ocurre un sismo importante, pues traten de alejarse de la costa, por lo menos 1 hora, de una manera preventiva. Es mi consejo. Si ocurre un sismo importante, y ojalá si este sismo ocurrió en el mar o a alguna distancia X,
Pues la medida preventiva es mejor alejarse de la costa durante una hora por lo menos e irse a un sector elevado. No quedarse esperando ahí no sé, por lo menos sería la recomendación. Si en algún momento están paseando con la familia o lo que sea y ocurre un sismo importante y ese sismo ocurrió en una zona marítima, pues lo mejor es que se alejen de la costa, al menos durante una hora, por lo menos, ¿no? Para estar seguro que no va a haber nada. Pues hoy día se están rotulando diferentes sectores en la costa. Como le digo, si ocurre un sismo, aléjese de la costa, vaya a un sector alto, o si no, edificios altos y resistentes. Sí, perdón. ¿Hay una pregunta o no? Ok. Fue que se abrió el micrófono. Ok. Si un edificio está bien construido, puede resistir un tsunami moderado. Pero si el edificio quedó dañado durante el sismo, pues hay que tener cuidado porque más bien el edificio puede ser peligroso. Bueno, las reglamentaciones sísmicas Costa Rica en realidad, desde los 500 años de historia, desde que llegaron los españoles hasta la fecha, más o menos transcurrieron unos 500 años, por decir algo. Y en esos 500 años apenas han muerto menos de 600 personas. O sea, en realidad Costa Rica, la cantidad de muertes por sismos es muy baja, como vimos en el cuadro anterior. La probabilidad de morir por un sismo es relativamente baja, no es cero, pero es muy baja. Es más probable morir uno por accidente de tránsito, por cáncer o por criminalidad o por COVID, que morir por un sismo o por una erupción volcánica. ¿Ok? La primera reglamentación sísmica se dio por Braulio Carrillo el 23 de octubre de 1841. Hubo una segunda reglamentación sísmica que fue para construcciones urbanas, que la estableció Ricardo Jiménez y don Cleto González Víquez en 1910. El primer código sísmico ya en Costa Rica como código, como tal, se dio en el año 74, y desde entonces han habido códigos cada vez más estrictos. Y entonces, en realidad, si una construcción sigue con el código sísmico, si un ingeniero civil está a cargo, si se construye sobre un lugar seguro donde no le vaya a caer un deslizamiento, o no vaya a caerse un guindo a la casa, o esté construida sobre arena, si se construye bien, la probabilidad de que uno muera en una construcción bien construida es muy baja. Entonces, por eso, digamos, también la recomendación, no hay que salir necesariamente corriendo durante un sismo, sino saber en qué construcción se encuentra uno. Entonces, recomendaciones, pues construir adecuadamente las edificaciones bajo la supervisión de un miembro del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos siguiendo la normativa del Código Sísmico, utilizar materiales que cumplan con las especificaciones del diseño, en lo posible evitar edificar un terreno susceptible a asentamientos, es decir, a liquefacción, a deslizamiento, a crecidas o tsunamis, es decir, cerca de la costa, o consultar a un geólogo en este caso. Y el gobierno y las diferentes entidades deberían de revisar el estado de la infraestructura en donde se encuentran sus trabajadores bajo las nuevas especificaciones sísmicas. Por lo menos cada 5 años deberían de revisarse los puentes y cada 10 años deberían de revisarse los edificios. Eso es algo que debería hacerse, en la mayoría de los casos no se hace, pero debería de hacerse para saber si el edificio aún así cumple con las especificaciones, si está bien construido, si no ha habido un deterioro del edificio. Pero esto acá interesante. Con base en lo anterior se puede concluir que es evidente que en nuestro país vamos a sufrir la ocurrencia periódica de sismos severos. Ya lo vimos, o sea, van a haber sismos, va a temblar. Según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el 20% de las construcciones no contaron con permisos municipales. 20% de las construcciones. En la zona norte y Caribe, ambas, el 34% de las obras se construyeron sin permiso. Y en la gran área metropolitana, el 19%. En Guanacaste, un 15%. Un 15% de las obras se construyeron sin permiso. En el Pacífico Central, el 14%, y en la zona sur, un 11%. Ustedes se ubican en el Pacífico Central. Es decir, hay un 14% de obras que fueron construidas sin permiso. Entonces después viene un terremoto y la gente dice, no entiendo por qué se me dañó o por qué se me cayó. En total, más de 913 construcciones cuando se hizo eso, ¿verdad? Que ya fue hace rato, sin permisos municipales. Casi 1,000 construcciones, más de 1,000, casi ya deben de andar por unas 1,000 construcciones sin permisos municipales. De las 82 municipalidades del país, solo 7 tienen un plan regulador. Bueno, en ese entonces, no sé ahora cómo andará. Y un 95% no tienen planes reguladores en el territorio nacional. La construcción sin permisos apunta al tema de ubicar construcciones en zona de peligros, es decir, zonas que sean susceptibles a inundarse o a deslizamientos, etc. Entonces ahí tenemos un problema latente, ¿no? No es solo los sismos, sino construir sin permisos y en zonas peligrosas. Resulta importante entonces saber las condiciones del lugar a donde trabajamos y vivimos. Son 2 puntos importantes. Uno trabaja un determinado tipo de obras en una cierta construcción y otro tipo de obras uno vive o la familia vive en una casa X, y entonces es importante conocer qué tan bien está construida esa casa o ese edificio. Asignar las tareas de la casa y realizar un trabajo durante un terremoto. Bueno, ver si efectivamente hay que salir corriendo, ¿no? Si la casa es una casa débil, pues es mejor salir, ¿no? Si es una casa fuerte, pues salir con calma. No es tanto el problema. Hay que tener cuidado que si uno sale corriendo también se puede caer o cuestiones de esa, ¿no? Es importante construir resiliencia, es decir, la capacidad de afrontar y resistir los eventos.
y tener pues un seguro, ojalá de la casa, ¿no? Evaluar los posibles focos de incendio y quemaduras. Eso es importante también. En caso de un sismo, si hay una olla hirviendo, pues hay que tener cuidado, ¿no? Que la olla se puede caer. No tener objetos pesados en las partes altas. Eso es importante de la casa, porque también esos objetos se pueden caer, ¿no? Y bueno, si empezamos al famoso terremoto de 1924, que es el famoso terremoto de Orotina, así se le llamó, fue un sismo bastante fuerte, magnitud 7,0. Hubo bastante destrucción en el lado de Orotina y también afectó todo lo que fue la gran área metropolitana. Fue un sismo verdaderamente importante porque fue relativamente poco profundo y entonces generó bastante daño en lo que es esa construcción, lo que fue ese sismo. Y acá tenemos ese sismo, aquí tenemos la parte de Orotina y si la ven, estamos en el sector y la parte de Orotina está cortada por una serie de fallas. Hay bastantes fallas en ese sector. Acá tenemos la parte de Orotina, hay bastantes fallas ahí. Y claramente alguna de esas fallas fueron responsables del terremoto de Orotina, según la propuesta del sismólogo Walter Montero. Él piensa que el sismo de Orotina fue relacionado con una falla de las que está en el sector de Orotina. Hay otros sismólogos que piensan que estuvo relacionado con la zona de subducción a relativamente poca profundidad. Pero independientemente si el sismo fue relacionado por falla o por zona de subducción, el asunto es que fue un sismo bastante grande que generó muchos daños en ese sector. Entonces acá tenemos incluso un posible evento precursor de ese sismo. Obviamente se sabe que es precursor hasta después de que ocurre el sismo principal, que fue el que ocurrió el día 4 de marzo, fue. Sí, el 4 de marzo del 2024 a las 10:07 de la mañana. A las 10:07 de la mañana tuvo una magnitud de 7,0. Y después ocurrieron un montón de réplicas. Temblaba mañana, tarde y noche. Hasta por lo menos abril. El sismo ocurre el 4 de marzo y todavía en abril seguía temblando. La gente de San José contaban de que tuvieron que sacar las camas y dormir prácticamente a la intemperie porque temblaba mañana, tarde y noche. A raíz de ese sismo. Y aquí vemos los efectos de la intensidad Mercalli modificada, lo que hablábamos. Vemos que los mayores daños están concentrados en este sector con intensidad 9. Intensidad 9 es una intensidad verdaderamente grande. Es una intensidad que genera daños. Prácticamente con intensidad 9 las personas no pueden caminar, no pueden correr. O sea, es una intensidad tan fuerte que prácticamente la persona a la hora que corre se va a caer porque se le está moviendo el terreno bastante fuerte. Intensidad 8, como ven ahí, en los alrededores de lo que es Orotina, pues también es una intensidad que no deja de ser nada despreciable. ¿Okay? Fue un sismo bastante grande. Entonces, independientemente, este sismo va a volver a ocurrir, sí, en algún momento. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Por qué? Porque es el único prácticamente que ha ocurrido en esa zona, en la zona de Orotina. Es el único con esa ubicación. Entonces, el periodo de recurrencia o de ocurrencia, cada cuánto ocurre, no lo conocemos. Y como no lo conocemos, lo que hay que hacer es diseñar bien. No queda más. Dar los permisos municipales bajo la asesoría de un ingeniero y no construir cerca de una zona donde se deslice, donde puede ocurrir deslizamientos, o cerca de un cauce de un río donde pueda bajar una crecida de agua. Aquí vemos algunas de las otras fallas que se han identificado cerca de ahí, cerca de la parte central. De ahí ya lo que es más hacia el Pacífico Central, hacia lo que es Quepos y Parrita. Toda esa línea roja son fallas activas o fallas potencialmente activas. Entonces, toda esa zona pues tiene una expectativa sísmica grande. ¿Y qué medidas de tomar de seguridad antes de una emergencia? Pues determinar cuáles son las amenazas que están presentes en la comunidad, que es justamente lo que ustedes lo que están haciendo. ¿A cuáles de esas amenazas se está expuesto? ¿Qué tan preparados estamos para una emergencia? ¿Existe un plan comunal de emergencia? Es la pregunta. ¿Cuáles son los sitios más seguros dentro de la comunidad o dentro del edificio o dentro de su casa en caso de una emergencia? ¿Y cuáles son las rutas de salida en caso de emergencia? Eso sí, saliendo de manera ordenada. En resumen, estar siempre prevenidos. Conocer las amenazas, revisar nuestra casa o lugar de trabajo, y si se anda de paseo, pues también tener presente a dónde está uno durmiendo y a dónde está uno comiendo, desayunando, almorzando. Cuando construyamos, se debería seguir el código sísmico vigente y el de cimentaciones que recomienda el Colegio de Ingenieros Civiles. Contar con un buen seguro, si se puede, y mantenerse informado. Eso es importante.